Cuando uno camina por los jardines de Versalles, cree escuchar todavía el roce de sedas, el chasquido de talones, la respiración del poder. El agua dibuja arcos perfectos, los setos levantan paredes de un verde domesticado, las avenidas parecen trazadas con regla, y sin embargo, hay rincones en los que el orden se afloja apenas, como si el tiempo hubiera dejado un pliegue bajo el césped. En el verano de 1901, dos mujeres inglesas afirmaron haber tropezado con ese pliegue, no con un fantasma, no con una sombra pasajera, sino con otro día de otro siglo que por un instante les salió al encuentro. A ese episodio lo conocemos hoy como el Time Slip de Versalles, o el caso Moberly Jourdain. Esta es su historia y sus preguntas, contadas con calma. Las protagonistas se llamaban Charlotte Ann Moberly y Eleanor Frances Jourdain. No eran turistas impresionables, eran académicas. Moberly, nacida en 1846, dirigía desde 1886 el recién fundado St. Hugh's Hall de Oxford, punto de partida de lo que luego sería St. Hugh's College. Jourdain, nacida en 1863, era profesora, escritora, políglota y colaboraba con Moberly en labores académicas. Ambas representaban a una generación de mujeres que, a fuerza de talento, empujó puertas en la educación superior inglesa. En el verano de 1901 viajaron a París. Tenían la agenda propia de quienes miran el mundo con curiosidad. Museos, iglesias y por supuesto Versalles, esa maquinaria de mármol y jardín donde el absolutismo francés talló su autorretrato. El 10 de agosto de 1901, fecha que volverá más adelante, tomaron el tren hacia Versalles, recorrieron el palacio con el flujo de visitantes y salieron después hacia los jardines, con intención de encontrar el Petit Trianon, la residencia íntima asociada a María Antonieta. El mapa no era claro. Los senderos se multiplican como venas en ese parque enorme. Confiaron en su sentido de orientación y caminaron. Fue entonces cuando, según su relato posterior, el ambiente cambió. Las hojas parecían inmóviles, como planchadas por un aire espeso. La luz se volvió pálida, sin brillos. El silencio, aun con gente a lo lejos, adquirió una cualidad de habitación cerrada. Una especie de planitud del mundo, escribiría más tarde Moberly. Cuando una sensación así se mete en un paseo, algo en el pecho pide atención. Tomaron un sendero secundario. Vieron, dicen, a un hombre junto a una cabaña o kiosco de aspecto rústico. Llevaba una capa larga y un sombrero de ala. Su rostro, cetrino, estaba marcado por las viruelas. La expresión no era amable. Les indicó, con un gesto, que siguieran adelante. Más adelante, otro hombre con tricorno, sombrero de 3 picos, les señaló un puentecillo. Una mujer en un delantal blanco apareció en el umbral de la cabaña, sosteniendo un jarro, y las miró sin saludar. Aquella gente, pensaron, no estaba vestida como los franceses de 1901. Nada de boinas o trajes modernos. Eran prendas dieciochescas, chalecos, casacas, faldas de otra época. En palabras de Jourdain, las figuras parecían planas como si fueran parte de un cuadro. El lenguaje del relato intenta decir lo indecible. Ni espíritus vaporosos, ni actores con sonrisa. Presencias densas, y sin embargo, ligeramente apartadas de la corriente del día. Caminaron un poco más y salieron a un prado junto a un pequeño pabellón. Allí, sentada cerca del terraplén del Petit Trianon, vieron a una mujer joven, con un vestido claro y un sombrero de ala ancha, ocupada en lo que parecía ser un boceto. Su piel, escribe Moberly, muy blanca. Su expresión, triste, preocupada. Al cabo de unos segundos, un caballero alto llegó con prisa y las condujo por un sendero, esta vez, uno reconocible, hacia la entrada normal del Petit Trianon. Todo volvió a su sitio. Visitantes, risas, el rumor de la tarde. El hechizo se cortó con la naturalidad con que se apaga el gas en una lámpara. Aquel mismo día, cuentan,
Moberly comentó a Jourdain que tenía la sensación de haber visto a la reina. Jourdain, sorprendida por la franqueza de su compañera, reconoció haber percibido lo mismo sin atreverse a decirlo. De vuelta en Oxford, no dejaron el asunto como anécdota simpática. Al contrario, iniciaron una investigación a la manera en que lo harían ante un texto antiguo. Consultaron planos viejos de Versalles, compararon itinerarios de visitantes del siglo XVIII, buscaron grabados de los pabellones. Y empezó a ocurrir algo curioso. Cuanto más leían, más encajaban detalles. El kiosco rústico que Moberly recordaba, y que en 1901, según los planos modernos, no existía, aparecía en representaciones antiguas como una estructura de jardín en desuso. El puente que cruzaron, con una baranda peculiar, tenía equivalentes en mapas del tiempo de Luis XVI. La mujer que dibujaba, a la sombra de un bosquecillo, coincidía con descripciones de María Antonieta, paseando o copiando vistas en papeles en el entorno del Trianón. Nada de esto probaba un viaje en el tiempo, pero la coincidencia estética alimentaba la conjetura. Ambas decidieron regresar en 1902 y 1904 para comprobar rutas. En una de esas vueltas, Jourdain afirmó haber visto un baile fantasma, una ceremonia vaga, movimientos, en las inmediaciones del Gran Trianón. Moberly no vio nada esa vez. La asimetría de percepciones, lejos de debilitar el caso, le dio verosimilitud narrativa. Parecían dos testigos honestos que cuentan cada una lo que le pasó. Por temor a que su reputación académica sufriera, publicaron en 1911 su investigación bajo seudónimos: Elizabeth Morrison, Moberly, y Frances Lamont, Jourdain, con el título An Adventure. El libro, escrito con tono sobrio, reconstruía el paseo, adjuntaba croquis y razonaba por qué la mujer del sombrero debía ser María Antonieta y por qué la fecha del 10 de agosto parecía esencial. Aniversario del asalto a las Tullerías en 1792, hito que marcó el derrumbe de la monarquía. Aquí, sugiere el relato, el lugar recuerda. El libro causó sensación. Hubo lectores fascinados. La historia encajaba con la sensibilidad espiritista de la época, y críticos afilados que detectaron tendencias en la memoria, saltos lógicos y un deseo evidente de armar una imagen con piezas sueltas. Con los años se debatió casi todo, que si hubo ese día en 1901 una representación histórica en los jardines, que si pudieron cruzarse con guardas vestidos con uniforme de gala, que si el paisajismo había sufrido obras que confundían los caminos, que si el kiosco era un pabellón temporal de jardineros, que si el caballero que las guió era un empleado que las sacó del área de servicio sin ánimo de conversación. También que si el ambiente plano del que hablaban era ese silencio andrajoso que a veces cae sobre los parques en las horas de más calor. Las hipótesis terrenas son muchas y a menudo razonables, y sin embargo, el caso Moberly-Jourdain persiste. ¿Por qué? Porque no es solo una historia de vi a una reina. Es un ensayo largo sobre cómo recordamos y cómo miramos. Moberly y Jourdain no describen espectros nebulosos, sino escenas. Un puente, un cesto, un gesto de mano, una tela que cae. Son cosas que, si uno baja el volumen del mundo, podría ver hoy en una recreación histórica. La diferencia es que ellas no sabían que hubiera una, no oyeron música, no vieron público, estuvieron, dicen, dentro de una atmósfera que no parecía teatro. Y al salir de la atmósfera, volvió Versalles a lo suyo. Turistas, guías, el vapor de las fuentes. Aquí conviene detenernos en la palabra time slip. No es un término académico, es un apodo literario popularizado por relatos en los que alguien resbala a otra época sin máquina ni invocación. El mecanismo en estas historias no es físico, sino local. Hay lugares que guardan un día, del mismo modo en que ciertas rocas guardan fósiles. La teoría, más poética que científica, suele asociarse a la llamada Stone Tape Theory, según la cual los materiales graban
emociones intensas y bajo ciertas condiciones las reproducen. Ese marco fue, con el tiempo, el armazón de lectura del caso Moberly Jourdain. El Petit Trianon tendría un surco de memoria donde, cada tanto, alguien pisa y oye una música que ya no suena. Prueba: ninguna que soporte laboratorio. Potencia narrativa: enorme. Regresemos a los hechos aceptados. Aquel 10 de agosto, Moberly y Jourdain se perdieron camino al Petit Trianon. Tuvieron sensaciones físicas: pesadez, silencio, ausencia de brisa. Vieron personas vestidas de forma antigua que no interactuaron con normalidad, ni cortesía, ni sorpresa. Observaron a una joven en sombrero y vestido claro dibujando. Finalmente, un hombre alto, bien vestido, las guió a la ruta común. Al llegar al Petit Trianon por la entrada usual, la anomalía terminó. Días después, al comparar notas, crecieron las convergencias. Meses después, al cotejar planos, aparecieron coincidencias arquitectónicas con el siglo XVIII. En 1911, el relato quedó publicado con seudónimos. En 1913, edición revisada, se ampliaron detalles. En 1931 ya se conocían sus identidades reales. Esa sucesión es parte del caso. Ahora, los argumentos escépticos más serios. Primero, error de ruta y memoria. Los jardines de Versalles son enormes, y a inicios del siglo XX tuvieron obras y cambios. Las autoras pudieron caminar por áreas de servicio o senderos secundarios, ver trabajadores con uniformes arcaicos, no de gala pero tampoco ropa urbana, pasar junto a estructuras temporales y, con el susto del extravío, grabar impresiones que luego, al ser recontadas y cotejadas con grabados, adoptaron deportivamente la forma de siglo XVIII. Segundo, sugestión compartida. No es locura a dos, es contagio de interpretación. Al comentarse, pulieron el diamante de una experiencia poderosa. Eso sí fue real, el shock emocional, hasta dejarlo con facetas regulares. Tercero, fiesta o ensayo. Varias veces al año había y hay recreaciones y bailes privados en Versalles. Es posible que se cruzaran con un ensayo, con miembros de una sociedad histórica o con personal de un evento. La falta de música o ruido puede ser efecto de distancia y viento. Cuarto, fechas. La vinculación con el 10 de agosto de 1792 es simbólica, pero históricamente María Antonieta no estaba en Versalles ese día, estaba en las Tullerías, en París. Las autoras lo sabían, pero leyeron el aniversario como un hilo conductor emotivo, no como cronología literal. Y, sin embargo, sobrevive el argumento que hace del caso una pieza literaria impecable: la impresión de que algo cambió en el aire. Quien haya caminado un bosque antes de tormenta, o un claustro al caer la tarde, o un edificio vacío un domingo, conoce ese corte invisible donde los sentidos reorganizan jerarquías. El oído oye más, la piel acusa pequeñas corrientes, la vista declara suspensión de realidad. En esos momentos es fácil que la mente acepte un otro plano. La clase de presencia no humana, tiempo, historia, memoria del lugar, que no necesita forma para pesar. El relato Moberly Jourdain, leído así, no describe tanto apariciones como un clima. Y en ese clima, los pocos elementos concretos, la mujer dibujando, el hombre de viruelas, el tricorno, actúan como puntos de enfoque. No faltan, claro, los añadidos posteriores. Décadas más tarde, otros visitantes juraron sentir perfumes repentinamente antiguos, escuchar risas sin dueños, ver figuras cruzar senderos junto a la orangerie. Grupos de investigación psíquica llevaron cámaras y termómetros. Obtuvieron lo de siempre: nada concluyente, y de vez en cuando una bajada de temperatura que emociona a unos y aburre a otros. Lo interesante es que el caso original no necesitó tecnología. Bastó con 2 miradas entrenadas para observar y 2 plumas entrenadas para narrar. An Adventure no parece un expediente policial, parece un ensayo victoriano sobre un paseo que se torció en espejo. Hablemos un poco más de María Antonieta en el Petit Trianon.
La reina encontraba en ese conjunto el Belvedere, el Templo del Amor, los bosquecillos, un escenario íntimo para escapar del protocolo. Le gustaba dibujar. Hay testimonios de tardes de acuarela y paseos con damas. Las autoras pensaron que la mujer del sombrero era ella, no por grandes rasgos, sino por el encuadre de la escena. La terraza y el talud del Trianón, la postura, el aire de preocupación. A Moberly le golpeó la sensación de tristeza. No estaba posando, vino a decir. Estaba en su mundo. La identificación no puede probarse, tampoco puede descartarse en el marco de una visión. En lo narrativo, funciona como un hilo que cose el traje del relato de principio a fin. La figura del hombre pock-marked, rostro marcado por viruela, fue interpretada por ellas, con ayuda de lecturas, como el conde de Vaudreuil, cortesano cercano a la reina. Otros han sugerido que bien pudo ser un jardinero o un guarda con mala cara y peor trato. La literatura posterior convirtió al personaje en un centinela ominoso, una especie de guardián de frontera temporal. Esa es la suerte de los relatos potentes. Sus elementos se mitifican. Lo mismo ocurrió con el tricorne del otro hombre y con el caballero que las devolvió al camino correcto. Se transformaron en funciones dramáticas, advertencia, indicación y rescate, dentro de la pieza. ¿Y qué hay de Eleanor Jourdain y Moberly tras la publicación? Siguieron sus carreras. Jourdain llegó a ser principal de St. Hugh's en 1915, tras la jubilación de Moberly. Hubo controversias académicas por su gestión, conflictos internos propios de instituciones en crecimiento, y murió en 1924. Moberly, más longeva, falleció en 1937. Con el tiempo sus nombres quedaron indeleblemente asociados al episodio de Versalles, aunque su legado real esté en la educación de mujeres en Oxford. Esa convivencia de logro académico y anécdota sobrenatural es parte del magnetismo del caso. No son médiums errantes, son directoras de un college escribiendo, con prosa contenida, sobre una tarde extraña. Hay otra lectura posible del time sleep, no como ventana a otro tiempo, sino como ventana a nuestro propio tiempo interno. Hay días en que algo nos saca del carril, un olor, una luz, un recuerdo, y nos coloca en una doble exposición. Vemos lo que está y lo que estuvo. Versalles, con su carga de escenas históricas, multiplica la posibilidad de esas superposiciones. Se diría que la mente, con tal de ordenar la emoción de estar en un lugar tan cargado, invoca a actores para un pequeño teatro privado. Y si somos dos caminando y nos lo contamos, el teatro gana público y mejora su puesta. No hay engaño, hay construcción compartida de sentido, pero incluso aceptando esta interpretación psicológica, queda algo: la calidad literaria del testimonio. An Adventure está escrito con el rigor de quien se sabe observado por pares escépticos. Descripciones cartográficas, notas al pie, referencias a grabados. Esa estrategia, cercana a la no ficción moderna, explica parte de su longevidad. El libro no trata de convencer con golpes, trata de invitar a pisar el sendero con ellas. Y cuando un texto te hace caminar, ya ganó. ¿Qué hacemos hoy con el caso Moberly-Jourdain si queremos contarlo sin caer en morbo ni desdén? Una posible ética es doble. Primero, contar los datos con claridad. Lugar, fecha, protagonistas, publicación, reacciones. Segundo, ofrecer hipótesis en plural, sin burla, y admitir la que a cada quien le sirva. Psicológica, escénica, poética. La fascinación por el time sleep dice algo de nosotros, que nos atrae la idea de que el tiempo no es un bloque, sino una tela con pliegues donde de pronto una esquina toca otra. La ciencia, que necesita medir, no tiene por qué pelearse con esa metáfora. Puede dejarla en el terreno de las imágenes útiles. Si algún día visitas Versalles con esta historia en la cabeza, quizá te ocurra lo más honesto que puede ocurrirte. Nada. Harás la fila. Entrarás al palacio, te deslumbrarán los espejos, caminarás hacia el Trianón,
Te perderás un poquito, te reirás, encontrarás el camino, y te parecerá que el parque entero es un teatro abierto donde el protagonista eres tú intentando encontrar una sombra para sentarte. Si, en cambio, te sucede algo, un silencio súbito, un viento parado, una figura que no encaja, respira. No corras a etiquetarlo. Nómbralo con el léxico que te quede cómodo. Eco, memoria, historia, sugestión, presencia. El resto es literatura. Porque al final, el caso Moberly Jourdain es, sobre todo, una gran historia. De esas que nos recuerdan que viajar es un acto de atención y que lugares como Versalles no solo exhiben piedras, exhiben tiempos. Estas dos mujeres, de zapatos sólidos y mirada entrenada, salieron una tarde de agosto a buscar un palacete y regresaron creyendo que habían cruzado un umbral. Es posible que no cruzaran nada. Es posible también que cruzaran algo que todos cruzamos cuando el mundo nos golpea en silencio, el paso de estar en el presente a estar en el presente, iluminado por el pasado. A ese cruce la tradición popular le puso nombre, time slip. Y aunque la etiqueta se manche de sensacionalismo, el gesto que nombra, la experiencia de un pliegue, merece respeto. Cierro con una imagen. Es tarde. El sol da de costado. El Petit Trianon parece un bocadito de piedra en un plato de césped. Una mujer en vestido claro dibuja apoyada en una libreta. No nos mira. Está en su mundo. Los árboles no se mueven. A lo lejos un hombre con sombrero de 3 picos hace un gesto con la mano. Por allí. Caminamos. Al torcer la esquina, aparece un grupo de turistas, risas, cámaras. Miramos atrás. No hay nadie en el terraplén. ¿Qué fue eso? Un recuerdo del lugar, dirá quien ama la tierra y sus historias. Una confusión, dirá quien ama el mapa y la brújula. Una aventura, escribieron ellas. Sea lo que sea, forma parte ya de ese tejido que llamamos Versalles. Jardines, agua, mármol, y una tarde de 1901 que de cuando en cuando vuelve a salir a pasear.